El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros los cristianos somos afortunados de vivir en este tiempo. Me refiero a tiempo de vivir en el momento histórico en que ya se ha revelado, se ha manifestado la persona de nuestro Señor Jesucristo, ha venido al mundo. Y digo que somos privilegiados porque podemos conocer, podemos saber misterios que nunca en la historia de la humanidad habían sido revelados. Todos los hombres, desde las culturas muy antiguas, se habían hecho preguntas, y muchas de esas preguntas jamás habían tenido una respuesta. La pregunta más difícil de responder, y que ni los griegos, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni los romanos, ni los filósofos antiguos habían podido responder, nadie, ninguna cultura, ni siquiera el pueblo de Israel había entendido o comprendido, es la pregunta acerca del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Frente a este interrogante, ¿por qué nos toca a nosotros el dolor, el sufrimiento o la muerte? El hombre había quedado en una profunda oscuridad. Nosotros somos privilegiados porque Jesucristo ha venido a develar este misterio y a darle un nuevo sentido a esto que nunca en la historia de la humanidad alguien antes lo había dicho, lo había encontrado o había dado luz al respecto. Solo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado, asumiendo Él mismo la naturaleza humana, asumiendo Él mismo el dolor, el sufrimiento y la muerte, comienza a darnos luz y darle sentido a esta realidad. Y miren hasta qué punto los hombres no somos capaces de entender esto, que hasta el mismo San Pedro, que estaba junto a Jesús y que sabía quién era Jesús, un momento antes de este texto del Evangelio, es cuando él había hecho esa profesión de fe en Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, unos momentos antes. Sin embargo, San Pedro, a pesar de creer en Jesús, no alcanzaba a comprender lo que significaba que Jesús tuviera que ir a Jerusalén, ser entregado, morir y resucitar.
no alcanzaba a entender eso. Es muy difícil para los hombres poder entender el misterio del dolor, del sufrimiento y de la muerte si no es a la luz de Cristo. Y por eso Jesús le va a decir: apártate de mí. Los pensamientos tuyos no son los de Dios. Los pensamientos de los hombres no son iguales que los de Dios. Dios piensa de un modo distinto. Dios es el que nos da luz para poder entender este gran misterio del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Y entonces tenemos que aprender que el dolor, el sufrimiento y la muerte solo cobran sentido en nuestra vida en la medida en que nosotros conocemos, entendemos y vemos a Jesús. Solo Él puede darle sentido a esta realidad en nuestra vida. Por eso decía al inicio que los cristianos o los que vivimos en esta época somos privilegiados. Tenemos una luz que nunca, antes de que llegara Cristo en la historia de la humanidad, se había puesto de manifiesto. Nosotros sí podemos entender algo y podemos darle un nuevo sentido a esta realidad humana, porque es una realidad humana. Es algo que todos, de una u otra manera, tendremos que pasar por ella. Somos privilegiados los cristianos al saber que aquel en quien creemos fue el primero que asumió, que llevó adelante y que vivió estos misterios. También es importante que nosotros entendamos que no siempre Dios piensa como nosotros. Es más, diría, nunca Dios piensa como nosotros. Por eso las palabras de Jesús a San Pedro: tus pensamientos no son los de Dios. Lo que para nosotros a veces es algo tremendo, difícil, sin solución, Dios no lo piensa así. Dios lo ve desde otro modo, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios y de la eternidad. Y en eso tenemos que aprender a creer y confiar en ese que nos da justamente ese punto de vista nuevo. Me recuerdo aquel libro que marcó tanto en mi vida, del cardenal Bantuán, donde él cuenta desde la cárcel, escribe sus libros, varios de ellos. Un cardenal que fue confesor de la fe, estuvo más de 13 años encarcelado, y él hablaba, leyendo el Evangelio y distintos pasajes del Evangelio, de los defectos de Jesús. Él decía que Jesús tenía defectos o tiene defectos, porque, por ejemplo, Jesús no tiene buena memoria, no se acuerda de los pecados, de las ofensas, leyendo el Evangelio. O decía también que Jesús no sabe, por ejemplo, de matemática y finanzas, porque Él le paga lo mismo, según la parábola de los obreros a la viña, al que trabaja desde temprano como al que llega a última hora a trabajar. Y también decía Jesús que Jesús no sabe de empresas y de cuidar su capital, haciendo referencia a aquella hermosa parábola de la oveja perdida, ¿no? Ese pastor que deja las 99 y va a buscar aquella solita. Dice, eso no tiene lógica humana, por eso Jesús no sabe de manejar empresas. Y decía también que otro defecto de Jesús es que Jesús es un muy mal político. Y hace referencia a esto por justamente el texto que acabamos de leer hoy día. Jesús no promete a sus seguidores cosas lindas, cosas hermosas. Jesús a sus servidores, a los que lo quieren seguir, les dice: el que quiera seguirme, que reniegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y aunque esto no es una promesa hermosa, sí es una promesa que es un camino de felicidad. Es decir, Dios cuando nos invita a seguirlo, el que quiera, dice Jesús, a nadie obliga, el que quiera servirme, que reniegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga,
Cuando Dios nos invita, siempre nos invita para nuestro bien. Y eso no tenemos que dudarlo jamás, aunque nos parezca que ese camino es difícil y es duro. Y Jesús justamente les dice esto a los apóstoles: el que quiera seguirme, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tengamos en cuenta que siempre el Señor nos invita, por eso no nos obliga, nos invita, el que quiera seguirme. Y para seguirlo tenemos que renegar de nosotros mismos. ¿Y qué se entiende por esto? ¿Qué quiere decir Jesús con esto de renegar de nosotros mismos? No se refiere a renegar como cuando uno se queja de las cosas, ¿no? Uno dice qué persona más renegona, no es eso, sino se refiere a que en nosotros mismos tiene que haber una lucha contra eso que llama San Pablo el hombre viejo, es decir, todo aquello que en nosotros no es compatible con nuestra vida cristiana y con Cristo. Nuestro amor propio, nuestro odio, nuestra envidia, nuestra incapacidad de perdonar, de ser generosos, serviciales, todo aquello que es contrario a las enseñanzas de Cristo y que están muchas veces esos sentimientos instalados en nuestro corazón, eso es lo que el Señor nos invita a renegar. Reniegue de sí mismo, reniegue de todas esas malas intenciones, de todos esos desvíos del corazón para poder seguirme. Reniegue de sí mismo, tome su cruz. Tomar la cruz significa abrazar de alguna manera lo que nos toque en nuestra vida. Cruz es un abanico de posibilidades inmenso, ¿no? Cruz puede ser una enfermedad psicológica, una enfermedad física. Cruz puede ser la muerte de un ser querido. Cruz puede ser un problema económico. Cruz la tenemos cada uno hecho a nuestra medida. Y de ella no podemos escaparnos. Sí podemos tomarla, abrazarla y llevarla como nos invita Jesús. Reniegue de sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabemos que seguir a Cristo no solo significa estar de acuerdo con lo que Él dice. Seguir a Cristo no solo significa pensar que lo queremos y lo amamos. Seguir a Cristo significa fundamentalmente vivir como Él. Vivir como Cristo es un compromiso muy fuerte para nosotros los cristianos. Miren, podríamos hacer una prueba, un test de cuán cristianos somos y pensar, ¿cuándo fue la última vez que a nosotros nos confundieron con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros gestos, los que estuvieron presentes pudieron descubrir a Cristo? Eso significa seguir a Cristo, que los demás puedan descubrir en mis actitudes, en mi modo de ser, en lo que yo hago cada día al mismo Jesucristo. El Señor entonces nos invita a ir por este camino. El que quiera seguirme, reniegue de sí mismo, tome su cruz y sígame. Los invito entonces a que reflexionemos profundamente sobre esto. Somos privilegiados los cristianos. Cristo ha traído una luz nueva sobre el misterio del dolor, el sufrimiento y la muerte. Aprendamos que los pensamientos de Dios no son iguales que los nuestros. Aceptemos el camino y la invitación que nos hace Jesús a seguirlo, a renegar de nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Eso implica un compromiso muy serio para nuestra vida cristiana. Compromiso que cada día tendremos que renovar, compromiso de amor con el Señor, porque solo se sigue a quien se ama. Ave María Purísima,
sin pecado concebida.